porque lo que estamos hablando se titula Viviendo en el poder del Evangelio. Viviendo en el poder del Evangelio, no viviendo a nuestra manera, no viviendo a la forma del Dios que yo he creado. ¿Sabía usted que hay mucho Dios que hemos creado nosotros? No nuestro Dios conforme a la palabra. Hemos creado dioses de los cuales, es que Dios es tan bueno, que siendo tan bueno yo sigo haciendo esto, pero entonces el Señor me bendice. No hay ningún problema, el Señor me bendice. Ese es el Dios de su imaginación y de mi imaginación. El Dios de la palabra es uno solo. El Dios de la Biblia es uno solo, que me dice qué tengo que hacer cuando usted y yo venimos y buscamos conforme a su palabra. Vaya conmigo, por favor, querido hermano, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y un hermano que por favor pueda bendecirnos con la lectura. Amén. 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 Gracias, hermana. Romanos capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice así, el poder del Evangelio, ¿no? Amén. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria al Señor. ¿Para salvación de qué? A todo aquel que cree. Padre, yo te pido sabiduría en esta mañana. Y Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos conforme al plan y al propósito tuyo, Señor, para nuestras vidas. Te damos toda gloria y honra. Amén y amén. Aunque no quiero regresar a lo que vimos la semana pasada, pero es la base para lo que estamos continuando. Hoy es la parte 2 de la primera semana, por eso no se pierdan los domingos, amados. Venga los domingos para poder que sigamos aprendiendo. Pero la parte 1 nos hace un énfasis en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? Amén. Pastor, que no vaya a decir que la levante, que no vaya a decir que la levante. ¿Cuántos trajimos la palabra de Dios? Amén. La espada. Pero amados, ¿es su Biblia o es la Biblia de la iglesia? Ahí está el detalle. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos saben que esta es un arma letal? Esta palabra poderosa, amados, es la única que usted y yo deberíamos todos los días seguir y deberíamos todos los días profundizar en ella para aprender más conforme a lo que Dios anhela para su pueblo. Entonces, la semana anterior hablamos de la Biblia, de la palabra, de poder cada uno de nosotros entender que la palabra de Dios no vuelve vacía, que todo lo que está aquí se cumple. Pero mire, yo conocí personas que esto y lo otro y no pasó nada. Entonces no entró a hacer lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Ahora, bajo ese concepto, amados, que es una realidad, que es una verdad, vimos dos historias, ¿se acuerdan? La historia de un rey que se llamó ¿cómo? Joacín. ¿Y Joacín cómo era? Hijo de Josías, ¿estamos? Ahora, vimos que este rey lo que hizo fue coger la palabra del Señor y no importarla, destruirla. ¿Qué hizo con ella? La rasgó y la quemó. Y vemos que muchas veces usted y yo, aunque no la estamos rasgando de esa manera, estamos haciendo lo mismo porque la palabra del Señor no le estamos prestando atención. Ahí se queda. Hoy la vemos, la escuchamos, pero porque el pastor dijo allí, además está la Biblia por aquí, pero de ahí para allá ya no más. De ahí para allá seguimos en lo mismo, seguimos con las mismas. Entonces la palabra de Dios no podrá hacer acción en nuestra vida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios transforma nuestra vida? Amén. Amén. La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, amado, no nuestras palabras. Por eso lo que hoy vamos a compartir tiene que ver con qué estamos nosotros hablando acerca del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? ¿Qué está pasando en la vida de un cristiano? Y esta es una pregunta que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros. Cuando decimos cristianismo, hasta esa palabra ni la entendemos, la unimos por ahí. Muchos vamos a la iglesia porque nos tenemos que ir. Ahora, ¿por qué tenemos que ir? Porque es que mi mamá de pronto se enoja y entonces mire mi papá.
y ahí a regañadientes. Hablo de pronto con los jovencitos. Eso no pasa aquí, gloria a Dios. Amados, muchas veces, de esa manera le estamos diciendo no a la palabra de Dios, no a las enseñanzas del Señor. Yo lo hago a mi manera, no como el Señor lo dice, sino a mi manera. Y esa es la manera en la cual usted y cualquier persona, yo, que no entendamos, o más bien que no queramos hacer la voluntad de Dios, pues nos vamos a confundir y no vamos a ver transformaciones en nuestra vida. Hoy, amados, quisiera que me acompañara por favor a 3 versículos para empezar. Y quiero situarme en el Evangelio, Vamos al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quiero pedirle el favor a mi hermano Eduardo. Por favor, Hechos capítulo 1, versículo 8. Quiero pedirle el favor a Johan. Mateo capítulo 28, versículo 19, por favor. Y quiero pedirle el favor a Alice. Si ve que tan importante, amados, es traer la Biblia, que no traemos la Biblia, ¿cómo hacemos? Vuelvo a repetirles, por favor. Marcos 16, 15, Hechos 1, 8, Mateo 28, 19, por favor. Johan, Apocalipsis. Johan, Mateo 28, 19, por favor. Bueno, vamos a comenzar con Marcos 16, 15. Hermano Eduardo, por favor. Amén. Amén. Jesús comisiona a los apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Amén. Por favor, miremos que allí hay algo interesante. Ahí hay una comisión. Dice la palabra del Señor: id. Eso es su imperativo. Y les dijo: id. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Y predicad qué? ¿Predicad qué? Ay, hermanos, predique su palabra, predique su testimonio, predique lo que usted piensa, predique otra cosa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Predicar el evangelio. Id y predicad el evangelio. Por favor, hago énfasis allí porque allí vamos a trabajar. Id y predicad el evangelio. No tenemos que hacer otra cosa. Por eso usted tiene que estar firme y yo tenemos que estar firme en la palabra de Dios, porque es el evangelio el que tenemos que predicar. ¿Cuánta gente está siendo engañada hoy en día? Creyendo cosas que el mundo está diciendo, que el mismo hombre se está imaginando. Ay, sí. Donde hay más cantidad de gente, ahí hay una unción. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿Sabía usted que el diablo tiene poder? No solo lo que está pasando ahora, mire qué manifestación. ¿Sabía usted que ahí también se mueven las cosas del maligno? Ahora, yo no estoy diciendo que todas, para que no me malinterprete, pero tengan mucho cuidado, porque muchas veces estamos nutriéndonos de ¿qué? Si su niño tomara gaseosa todas las veces, ¿qué le va a pasar a su niño? Muchas veces estamos nutriéndonos de cosas que no traen vitaminas a nuestro cuerpo, y en este caso a nuestro espíritu. Por eso cuando viene un problema, lo primero es que nos desesperamos, salimos. ¿Por qué? Porque no tenemos bases firmes. Id y predicad el evangelio. Si yo me centro en el evangelio, amado, nadie va a venir, escuche, nadie va a venir a sacarlo del real evangelio, de la verdad de Cristo. Nadie. Antes usted va a poder momentico, esto no es del Señor, esto no es de Dios. No, por aquí no. Y termina diciendo: a toda criatura. A toda criatura. O sea que vemos un imperativo. Lo primero, vamos por favor a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Amén. Hechos 1:8, la versión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. ¿Me seréis qué? O sea que nosotros necesitamos ir y predicar el evangelio siendo ¿qué? Testigos, amados. Testigos, siendo testigos. Pero recibiréis ¿qué? Por eso muchas veces cuando nosotros vamos a hablarle a alguien y le decimos en nuestras fuerzas, y es que esto, y mire, pero es que no cambia ese muchacho, esa muchacha, mire, y ve al vecino, mire. Nada pasa, nada cambia. Porque dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? ¿Qué necesitamos nosotros? El Espíritu Santo lo necesitamos en la iglesia, lo necesitamos cada uno de nosotros, porque allí es donde vendrá el poder, ¿para qué? Para ser testigos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo no nos podemos mover en nuestras fuerzas, amados. Usted y yo no podemos hacer las cosas a nuestra manera. No, necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, cuando se recibe el Espíritu Santo de Dios, prepárese, porque lo único que usted y yo tenemos que hacer es hablar ¿qué? La palabra. El Evangelio. La palabra, el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Vamos a Mateo 28, 19, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor, Johan? Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amados, la palabra del Señor ha sido muy clara en encomendar lo que usted y yo necesitamos hacer, en saber cómo necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos hacer. Muchas de las iglesias, amados, muchos de los llamados cristianos, muchos no conocen el verdadero evangelio. Vamos a decir cualquier cosa. A ver. Ay, vino este hermano. A ver, Freddy. Freddy, por la F. No dice Freddy. Y entonces, no, este que suena así más o menos. No, amados. La iglesia del Señor, necesita la iglesia del Señor, amados, conocer el verdadero evangelio. Y cuando la iglesia del Señor conoce el verdadero evangelio, entonces, Freddy, escucha esta palabra en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor va a hablar a tu vida. Entonces, fulano, escucha esta palabra, porque el Señor va a hablar a tu vida. Y entonces todos los días de nuestra vida vamos y predicamos ¿qué? El evangelio. El evangelio. Vamos, por favor, amados, al libro de Romanos 1:16. Hay miles de religiones, amados, miles de religiones. Hasta usted se puede inventar una si no tiene a Cristo en su corazón. Hay miles de religiones, pero escuche esto, solo un evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo un evangelio, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Solo un evangelio. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es para la salvación de todos los que... ¿Sabe usted y yo qué tenemos cuando compartimos el evangelio? Poder. Ahí está. Poder, amado, poder. ¿Poder de quién? Es que yo soy muy elocuente. Ay, es que yo hablo muy bien. Ay, que yo llevo tantos años en la iglesia. Ay, mire, yo. Ese poder no sirve, amado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, cuando yo voy a ir
a decir, no me avergüenzo del evangelio, entonces voy a decir, pues es poder de Dios. ¿Para quién? Para salvación a todo aquel que cree. A eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para que usted y yo vayamos y hablemos el verdadero evangelio. ¿Cuántos cristianos andan en este momento diciendo, ay, sí, que el Señor me ayude en esto, me ayude en lo otro, yo me voy, yo tengo unas vacaciones, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer esto, y el Señor tan lindo que es, y yo estoy allí, Él me habla? Amado, por favor, en el nombre de Jesús, pero reciba esa palabra en el día de hoy. Céntrese en la verdad. La verdad es que nosotros necesitamos ir y predicar el evangelio de Dios. Cuando usted y yo vamos y predicamos el evangelio de Dios, siéntase que usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer en esta vida. Usted no se va a llevar su casa, usted no se va a ir de vacaciones. Ay, qué rico el sol. No, está muy bien que vaya a vacaciones y quede doradito. Mire cómo llegaron nuestros hermanos lindos. Pero amados, a todo lugar donde el Señor nos lleve, en todo momento donde nosotros estemos, hablemos la palabra de Dios, hablemos el evangelio, prediquemos el evangelio de Dios. Eso es lo que salva. Eso es lo que verdaderamente contenta a nuestro Señor. Contenta a nuestro Señor. El evangelio, escuche esto, el evangelio es poder de Dios que toma a un ladrón, amados, que toma a un ladrón y lo convierte en ¿qué? En una persona de bien. Ese es el poder del evangelio, el que transforma una vida. El poder del evangelio, amados, es el que transforma a un asesino. ¿Y en qué lo convierte? ¿En qué? En alguien con un corazón lleno de amor. En alguien que veía a alguien con ganas de hacerle daño, pero lo convierte en una persona de decir, perdóname, Señor, por lo que hice. Perdóname, Señor, por lo que estoy pensando. Es solo el poder de Dios el que transforma. Amados, el poder de Dios es el que toma a un hombre o a una mujer caídos y les da identidad en Cristo Jesús. Para la sociedad, mire ese desechable, mírelo, eso no sirve, mire. Pero el poder de Dios es el que transforma. Cuando usted habla el poder de Dios, coge esa vida y la transforma y le da identidad. Y le dice, yo morí por ti, yo te creé, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Qué hermoso que nosotros podamos incidir, amados, llevando la palabra de Dios, porque nosotros no cambiamos a nadie. El que transforma es su Espíritu Santo. El que transforma es el poder del evangelio. Cuando usted y yo entendemos eso, entonces vamos a tener que entender que cuando yo abrazo el evangelio, estoy abrazando un poder que no viene de mí, un poder que viene de Dios, que viene de Dios. El evangelio, amado, es el poder que libra del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. ¿Sabía usted, amado, que todo aquel que no tiene al Señor en su corazón está condenado eternamente? Todo aquel que no se ha postrado al Señor, que no se ha rendido al Señor, está condenado eternamente, dice la palabra del Señor. Pero si usted y yo hablamos el evangelio, entonces esa persona va a ser transformada. Hay muchas veces, amados, que pasa esto. Usted le habla a alguien y esa persona no escucha. Y usted vuelve y le habla y no escucha. Pastor, mire, vuelve, hermano, mire, háblele. No escucha. Y usted como que se va cansando. Y después dice, no, esto sí es pero bien duro. Esto es bien duro. Hermano, ¿qué hubo de fulanito? Yo no sé, yo le he dicho, pero ya no quiere cambiar. Hermano, usted y yo no cambiamos a nadie. Pero si usted le dice la palabra, pastor, pero es que le he dicho la palabra, pero si usted vuelve y le dice la palabra, pero es que pastor, dígale la palabra hasta que un día va a decir, yo realmente tengo que cambiar mi vida. Yo como que esto que me ha dicho me está sonando. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la semilla. Ella es la que rompe. Mire lo que usted tiene en casa empolvado, o muchas veces no lo tiene. Y ella es la que rompe, ella es la que cambia, ella es la que transforma. No, deje de pelear con su esposita o su esposo, deje de pelear con ellos. Entonces vamos, no, tranquilo. Pero venga usted, no se alíe a ella, ni a ella. No, si no quiere, pues yo no voy. No, venga usted, venga, ¿por qué? Porque usted con su testimonio le está diciendo, yo sé, yo estoy yendo en la dirección correcta, en la dirección que es.
Y entonces Dios va a coger esa vida y va a transformar esa vida, amados. Y ahí es cuando vamos a ver el poder de ¿quién? El poder del evangelio, amados. El poder del evangelio. Amados, el evangelio de Jesucristo es el poder que puede cambiarlo a usted. Escuche esto, no, pues yo ya cambié. Que puede cambiarlo a usted y a mí para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces en la vida nos ha tratado en diferentes maneras? Pero el Señor nos ha dicho que Él, cuando recibimos al Señor, hemos recibido ¿qué? Una nueva vida en Cristo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo le hago una pregunta. ¿Se devolvería usted de donde está? Escúcheme por favor. ¿Se devolvería usted de donde está? ¿Volvería usted a la cochera? ¿Sabe qué hace un marranito? Por más que usted lo bañe y lo ponga lindo, le eche perfume, suéltelo. ¿Para dónde va a ir el marranito? Allá está otra vez. Hoy, ahí queda el marranito. Permítame ser niños aquí un momentito. Amados, usted y yo que hemos conocido y abrazado la verdad, no nos devolvemos por el poder de Jesús. No nos devolvemos por el poder de Jesús. Pero escuche algo, usted se queda aquí. ¿Para dónde va? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para dónde va? No, yo no me devuelvo. Entonces, ¿para dónde va? No, pero yo sigo por aquí. Hermano, por favor, hermano, adelante. Adelante, que el Señor tiene muchas cosas para usted y para mí. ¿A qué ha venido el diablo? Eso no lo sabemos de memoria, pero cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Diablo, ven. No, amados. Cuando la circunstancia viene, usted y yo tenemos que abrazar la verdad y decirle: en el nombre de Jesús te vas. Pero mi casa pertenece al Señor. Mi familia pertenece al Señor. Mis hijos pertenecen al Señor. Empecé hablándoles, amados, esta mañana de lo que está sucediendo. Empecé hablándoles de verdades, cosas que sucedieron esta semana que pasó. Esta semanita que pasó. Y hay otro testimonio, pero más adelantico de pronto lo cuento. Pero amados, tengamos muy presente que si nosotros hemos abrazado la verdad, nada me hará devolverme a buscar ¿qué? La cochera. Donde estaba yo antes, nada me hará. Porque en Cristo somos ¿qué? Más que victoriosos, dice la palabra de Dios. En Cristo tengo una nueva vida. Y entonces, ¿por qué voy a regresar? ¿Por qué voy a regresar? Amados, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, por favor. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el evangelio, amados, que usted y yo abrazamos. Este es el evangelio que usted y yo conocemos. Este es el evangelio que nos mandó a anunciar nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no cambia, amados. No cambia. Hemos visto que el evangelio transforma, cambia, nos ayuda a superar los obstáculos, el poder del evangelio. Y entonces viene una pregunta: pastor, ¿cuál es el evangelio? ¿Y cuánto me gustaría tener tiempo para escucharlos a cada uno? ¿Cuánto me gustaría que estuviéramos tranquilos? Empecemos. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Muchas personas en las iglesias no conocen el verdadero evangelio. Amado, hoy es hora de que usted diga: a partir de hoy yo conozco este evangelio, lo abrazo y sigo caminando hasta el final con este evangelio. A partir de hoy. Quisiera verlos a todos, tomarles una foto escribiendo. Vaya conmigo, por favor, amado, al libro de Corintios. 1 de Corintios capítulo 15, 1 al 4. 1 de Corintios capítulo 15, 1 al 4. ¿Cuántos dan un gloria al Señor? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por su palabra.
Amados, mire lo que dice el Señor en su palabra y por favor nunca se le vaya a olvidar. Ese día no volví más, pero que el pastor dijo que el evangelio, pero a usted le quedó el evangelio. Gloria a Dios. O ese día usted dijo, ahora sí me comprometo con el Señor y a partir de ahora nadie me mueve del evangelio. Nadie me mueve del evangelio y es lo que anhelo y deseo en mi corazón para cada uno de ustedes, amados. Dice la palabra del Señor, la resurrección de los muertos. Además os declaro, estamos en el del 1 al 4. Además os declaro, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Está diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también tenemos que perseverar en el evangelio, amados. Perseverar. Dice la palabra, por el cual mismo, perdón, si retenéis que la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sabe por qué dice si no creíste en vano? Porque hay muchos que creen. La pastora lo dijo muy bien cuando estaba hace un momento hablándonos. Hay muchos que creen, pero eso no quiere decir que realmente están en el evangelio. Hasta los demonios creen, amados, y tiemblan. Hay muchos de nosotros que ni tiemblan, amados, ni creen. Oiga, ni tiemblan ni creen. Y se les dice una vez y se les dice otra vez, a nuestra manera. Ay, amados, creer no es necesario, perdón, no es todo lo necesario, amados. Creer es el comienzo, pero ahí necesitamos hacer algo, y algo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero, amados, me atrevo desde ya a irlo mencionando, y es que necesitamos decidir realmente hacer o vivir en el evangelio, vivir nuestra vida conforme al evangelio de Dios, viviendo en el poder del evangelio. Amados, dice la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí. Ahora sí, tómelo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está el evangelio. Yo la sabía, pastor. Y entonces, ¿por qué no la aplica, hermano? ¿Cuántos sabemos que Cristo murió en una cruz por nosotros? ¿Y cuánto le hemos dicho a aquella persona que está en la calle, Cristo murió por ti? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿qué sucede contigo? No. No, pero tranquilo, tu vida puede cambiar. Te invito a la iglesia, ya verás. Podemos ir a la iglesia y todo va a pasar, todo va a estar muy bien. Permíteme orar. ¿Compartimos el evangelio? ¿Compartimos el evangelio, amados? ¿No nos faltó algo? Amados, el evangelio es compartir lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Escuchemos. Pero el evangelio sería incompleto si nos quedamos solamente con ello. Él murió por tus pecados y ya. Ahí no termina el evangelio, está incompleto. El Señor murió, fue sepultado y ahora ¿qué? Resucitado. No se olvide. Murió, fue sepultado y resucitado. Cuando usted y yo nos quedamos en la resurrección del Señor, marcamos una gran diferencia. Y ese punto nos da la diferencia en muchas religiones. Deje de creer que será o poner en duda, ¿será que aquellos tienen la razón? Porque mire que, y aquellos que miren, no, hermanos. No. Hay una religión que es muy grande, ¿no? La religión islámica. Ahora, esta religión, amados, tiene un fundador. Y ese fundador, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos lo conocen? Bueno, al menos el nombre. ¿Perdón? Mahoma. ¿Sabe dónde está Mahoma? ¿No hay otra? Mire cómo marca la diferencia el evangelio que usted y yo tenemos como poder de Dios. Amados, aquel fundador del Islam está en una tumba. Muy bien.
Usted lo puede ir a ver en The Green Dome. Espero que ninguno vaya, pero The Green Dome. Ahí está. Medina, Saudi Arabia. Ahí en Saudi Arabia. Cuando vaya a Saudi Arabia, entonces ahí está. Ahí está el Dios de los islámicos. Entonces todo lo que ellos profesan, ¿hasta dónde llega? Hasta una tumba, amados. Hasta una tumba. Ahora vaya, si quiere buscar un poquitico más, ¿quién es el fundador de los Testigos de Jehová? Charles Taze Russell, testigo de Jehová. ¿Sabe dónde está él? Así tenemos que hablar a los cristianos, que tenemos la verdad. Amados, en una tumba. ¿En una tumba en dónde? En United Cemetery, Pittsburgh, United States. Ahí está. Ahí está su cuerpo, ahí está bueno, ya lo que queda de eso. Y termino con esto, amados, pero tengo que citarlos para poder entrar al punto. Los mormones. ¿Dónde está? ¿Quién fue el fundador? Joseph Smith. Ahora, fundador, y está en una tumba. ¿En dónde está? The Smith Family Cemetery in Nauvoo, Illinois, United States. Ahí están los dioses de muchas multitudes, amados. De muchas personas que caminan hoy creyendo que ese es. Jesús era un profeta. Ese es. Perdidos, amados, conforme a la palabra, destinados ¿a qué? Al fuego eterno. ¿Destinados a qué? A vivir una vida eterna. ¿En qué? En el fuego, en el lago que arde. ¿Es así o no? Así lo dice la palabra. ¿Y a quién seguimos nosotros? ¿A quién seguimos nosotros, iglesia? Al único Dios vivo y verdadero. Denle un aplauso al Señor. Al único que reina y vive para siempre, amados. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la tumba? Usted y yo vamos a ir en el nombre del Señor. Póngalo, amado, póngalo en oración. Pero vamos a ir a Israel si el Señor nos lo permite y nos concede en su voluntad. Y vamos a ir a aquel lugar donde se encuentra el lugar donde pusieron al Señor. Y usted va a entrar ahí. ¿Y qué va a sentir? Gloria al Señor, Teresita. Y los que hemos sido, amada, hijo, los que hemos sido. ¿Qué sentimos ahí, hermana María Eugenia? Gozo, amados, gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo servimos, el que nos ha dado, amados, el poder del Evangelio, vive y reina para siempre. Ese es nuestro Dios, amados. Vive y reina para siempre. Amados, el libro de Juan, capítulo 11, 25, 27. Juan 11, 25, 27. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 11, versículos 25 y 27. Por favor, vaya, yo le espero, porque ahí, amados, tenemos que vivir siempre nosotros creyendo esa palabra. Juan 11, 25, 27. Dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Ahí está nuestro punto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Amados, ese es nuestro evangelio. Eso es lo que tenemos que ir a proclamar allá afuera. Eso es lo que cuando veamos una persona en necesidad va a romper y va a cambiar y va a transformar la vida. Es eso, amados. El poder decirle: ¿cómo estás? Bien. No me siento bien. Sabes que yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida y se llama Jesús. Sabes que yo conozco a alguien porque ese alguien murió en una cruz por usted y por mí. Y sabes que todos estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Sabes que todos somos pecadores? Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la presencia del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Cristo puede cambiar tu vida porque Él murió en esa cruz por ti y por mí. Y allá en esa cruz pagó la deuda que solamente el Señor podía pagar.
Solamente Él, sin pecado, podía pagar. Entonces, ahora que conoces esa verdad, ¿te gustaría que Cristo morara en tu vida y cambiara tu vida? ¿Te gustaría que Él fuera el Señor de tu vida? Y entonces, sí me gustaría. ¿Sabes una cosa? Él murió, fue sepultado. Y cuando hablamos de sepultar, hablamos de que nuestra vida vieja tiene que quedar ahí. Hablamos de que ya no somos los mismos. Que cuando aceptamos al Señor, eso tiene que cambiar. Y ahora no se quedó sepultado. Ahora que vamos a las aguas del bautismo, amados, cuando están en las aguas del bautismo entrando, es esa el significado. Ahí estoy sepultando esa vieja vida. ¿Para qué? Para resucitar, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y es ahí. Es ahí, amados, cuando yo digo, y entonces sabes, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces esta vida, tu vida va a cambiar. Y todas las cosas van a ser nuevas a partir de allí. Y Cristo va a ser el que va a reinar en tu vida. Eso fue lo que nos mandó el Señor a hablar. Dejémonos de tantos cuenticos, de coreografías, dejémonos de tantos cuenticos, de que hagamos esto, hagamos lo otro, que está muy bien hacerlo. Pero amados, es la palabra del Señor la que necesitamos llevar. ¿A dónde? A todo el mundo. A todo el mundo. Cuando usted y yo sabemos, ese es el verdadero evangelio. Ese es el que usted y yo necesitamos predicarle ¿a quién? A nuestros familiares. Pero es que le he dicho y no cambio. Sígale diciendo, hermano, sígale diciendo. ¿Por qué? Porque algún día va a cambiar. Algún día va a cambiar. De esa manera, puesta nuestra fe en el Señor, saber que cada uno de nosotros aquí, amados, si hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, podemos decir, yo sé a dónde voy en caso que me suceda cualquier cosa. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Quiero llevarlos, amados, a una historia que nos va a reflejar un poquitico lo que muchas veces pasa en la vida y que nosotros, lastimosamente, por nuestra necedad, dejamos que siga ocurriendo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 8. Por favor, sígame en la lectura y pídale al Señor en este momento que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos revele conforme al plan y al propósito del Señor. Hechos, capítulo 8, por favor. Y mire esta porción. Compártala esta semana con su amada, con su amado, con sus familiares. Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Predicación del Evangelio en Samaria. Predicación del Evangelio en Samaria. Ocho, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Escuche este principio, amados. Anunciando, ¿qué anunciaban? El Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿les qué? Les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba a Cristo? El Evangelio. Escuche algo. ¿A todos nos ha quedado claro el Evangelio? A todos nos ha quedado claro qué es lo que tenemos que hacer. Bueno. Entonces mire lo que hacía Felipe. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y dice que ellos fueron esparcidos. Porque claro, ellos recuerdan cuando hablamos que todos estuvieron allí esperando la venida del Espíritu Santo. Y luego entonces fueron esparcidos ¿a qué? A cumplir lo que el Señor había dicho. Y dice la palabra del Señor. Y la gente unánime, vayámonos identificando, querida iglesia, con lo que Dios anhela para nosotros. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando ¿qué? Grandes voces, y muchos paralíticos eran ¿qué? Sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, cuando el poder de Dios está, amados, cuando el poder del Evangelio está, cuando predicamos la palabra de Dios, el Evangelio del Señor,
hay gozo en la ciudad, hay gozo en nuestra casa, hay gozo en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Versículo 9. Pero había un hombre, pongamos atención, pero había un hombre llamado Simón. Gloria a Dios, nadie se llama Simón aquí en este lugar. Si no, tendríamos que hacer una oración primero. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad, escuche, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mire qué aberración hay en este tema. Mire lo que muchas veces están haciendo hoy en día, y por las personas no entregar su vida al Señor, humillarse delante de Dios, hablar y reconocer el verdadero evangelio, están creyéndole a muchos engañadores, a muchos que andan haciendo ¿qué? La magia. Y aquí la interpretación de magia es aquello que tienen al pueblo entretenido. Ay, es que en esa iglesia me dicen de esto y lo otro, y entonces yo más bien no voy. Ay, amado, supiera usted que antes el Señor lo está cuidando, que antes el Señor pone esas palabras para que usted diga: uy, Señor, yo necesito cambiar. Supiera usted que antes Dios está mimándolo, porque ¿de qué serviría estar entretenidos? ¿De qué serviría estar haciendo? Ay, no, todas las pasamos muy bien, qué rico, ahora va a haber un tiempo de coinonía. Uy, qué bueno, excelente, no, chévere, pasé el domingo. ¿Y Cristo qué? ¿Y su vida qué? Cuénteme, ¿y el evangelio qué? Entretenidos. Amados, démosle gracias a Dios en el lugar que nos haya puesto el Señor, que nos ha colocado, y en este lugar, Cristo esperanza de gloria. Que la palabra de Dios no falte en este lugar. Que quien se pare en este lugar, se pare con temor delante de Dios. ¿Para qué? Para que usted reciba alimento. Para que usted no quede por ahí: ay, esto será. No. Reciba el alimento y pueda usted ser salvo en el nombre de Jesús. Amados, este Simón tenía engañada a la gente. Y aquí viene el punto de creer que les había dicho. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron a Felipe? El evangelio, amados. Por eso cuando usted hable el evangelio y le van a creer, amados. El que no creyó, hermano, Dios no nos mandó a nosotros a que ellos tengamos que obligarles a que creen. A eso no nos mandó el Señor. Id y predicad el evangelio. A eso nos mandó el Señor. A predicar la palabra de Dios, el evangelio. El que transforma es el Señor. El que cambia es el Señor. Pero, ay, es que mire, yo le he dicho y esto. No, sígale hablando. Claro, no lo vamos a soltar. Seguimos orando al Señor por esas personas. Pero, amados, es el evangelio, el poder del Espíritu Santo el que va a coger a esa persona y la va a transformar. Entonces dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero mire lo que ocurre. También creyó, ¿quién? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Qué lindo que Simón creyó. Qué precioso Simón. Gloria a Dios, Simón. Muchas veces pasamos a aceptar al Señor. Sí, el Señor es, porque tenemos una necesidad. Pasamos a aceptar al Señor porque sí, es la única opción y la última que tengo. Amados, muchos me dirán: Señor, pastor, todas las prédicas usted me dice lo mismo. Sí, porque es que esto es lo que está pasando. Muchos me dirán: Señor, pero de que tener al Señor en su corazón. Yo creo que hay un Dios, sí, yo creo que hay un Dios, pero hago mi vida a mi manera. Yo creo que hay un Dios y hago mi vida a mi manera. Tan lindo que fue Simón, creyó. Ahí dice la palabra de Dios, creyó Simón. Y mire lo que sucede con Simón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando usted comparte y yo comparto el evangelio del Señor, recuerde que el evangelio es ¿qué?
poder de Dios. Entonces las cosas pasan, amado. No se detenga en decir la verdad, en decir la palabra del Señor. No se detenga. El pecador hay que llamarlo como es. Eso no le agrada a Dios. Cambia. El Señor transforma tu vida, pero cambia. No sigas en lo mismo. No, pero es que de pronto se resiente. Es ahí donde se tiene que resentir. Saber que hay un Dios que quiere y puede cambiar su vida si Él lo desea. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Oraron para qué? ¿Sabe por qué me detengo allí? ¿Cuánto les gusta orar? ¿Cuánto les gusta orar? ¿Y por qué no se conectan, amados, para oración e intercesión? No es que estoy ocupado, que tengo que hacer esto. Las excusas, amados. Las excusas. Vamos a ver, amados, tengamos cuidado con eso. ¿Qué excusa estamos preparando para el Señor? No es que el Señor, yo anhelo que el Señor me use. Yo anhelo que el Señor, permítame decirle una cosa, querido hermano. Si usted anhela que el Señor le use, métase en oración con Dios. Métase en el poder del Evangelio con el Señor. Eso de buenas intenciones, Simón, muy buenas intenciones, pero eso no sirve de buenas intenciones, amados. No sirve de buenas intenciones. Cuando usted ora al Señor, entonces algo viene. Algo viene. Estamos leyendo en la palabra. Volvamos allí. Los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? No, se fueron a trabajar porque tenían mucho trabajo. ¿Qué hicieron? Que estoy cansado. ¿Qué hicieron? No, es que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sabe qué deberíamos anhelar, amados? Y entremos en oración. Gloria a Dios por la vigilia. Gloria al Señor. Pero hermano, en esa vigilia clame al Señor, clamemos juntos para que su Espíritu Santo se derrame en la vida de cada uno de nosotros. Muchas personas hablan boberías y hablan por hablar. Yo no siento nada, pues yo voy ahí, hay una agresión, hay una emoción. Hay muchas personas, amados, que no conocen el poder de Dios porque no buscan al Señor en oración. Métase en oración con Dios verdaderamente y dígame qué va a sentir. Dígame qué va a pasar en su vida. Lo digo con propiedad, con autoridad en el nombre de Jesús. Porque el Señor se manifiesta, amados. El Señor se manifiesta. Mire, dice la palabra del Señor, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestros hermanos que van a las aguas del bautismo. Dios los bendiga. Paso de obediencia con el Señor. Pero a partir de ahora, no, ya me gradué, ya todo está bien. No, a partir de ahora, bautízame, Señor. Yo anhelo ese bautizo en tu espíritu. Yo lo anhelo. Yo anhelo esos dones del Espíritu, Padre. Yo los anhelo. Y entonces caminaremos como Dios ha dicho en la palabra. Viviremos una vida conforme al plan de Dios, al propósito del Señor. Nada, absolutamente nada. Mire, hermanos, el diablo huye de un hombre o una mujer que ora, de un hombre o una mujer que le cree a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de oración, la mujer de oración, pone al diablo en su sitio. A mí no me viene con ese cuento. Es que mire que no me viene. Te vas fuera de aquí de mi casa. Te vas en el nombre de Jesús. Pero eso solamente se logra cuando usted ora, amados. Eso solamente se logra cuando usted se postra. Yo me postro delante de Dios y reconocemos su autoridad en nuestra vida. ¿Quiere usted servirle a Dios? ¿Quiere seguir entretenido? Ahí quédese, hermano. Nadie va a hacer lo que usted tiene que hacer. ¿Quiere usted realmente darle gloria a Dios y sentir el poder y la presencia de Dios y ver manifiesto el poder de Dios? Amados, métase en la oración con el Señor. Métase en el plan y en la voluntad de Él, no en el plan y en la voluntad suya para que Dios venga a hacer lo que usted quiere. Así no funcionan las cosas con el Señor. Mire esto. Entonces le imponían, hablo en el 17, ya vamos a terminar. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, mire Simoncito aquí otra vez, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero.
diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y escuche esto: porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que no basta con creer. Este era el punto que quería llegar. No basta con creer. En nuestro corazón el que tiene que estar con el Señor. Y hemos hablado del tema del corazón. Hemos hablado del tema de los sentimientos. Hemos hablado del tema de lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Todas esas áreas tienen que estar rendidas a los pies del Señor. Cuando eso está rendido, ¿qué está diciendo Pedro a Simón? Perezca tu dinero contigo. Porque tú no has entendido que no es solamente creyendo, sino tu corazón. Muchas veces hemos hablado: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es venir aquí a este lugar, a este país, a conseguir plata, ahí está tu tesoro. Y desde ya sepa a dónde lo va a llevar su tesoro. Pero si tú tienes como tesoro a nuestro Señor y Salvador, entonces prepárate, porque Él te va llevando de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. De victoria en victoria. Es que la victoria y la palabra, no, qué bueno, es que la plata, a ver, ¿cuántos me va a dar? ¿Cuántas libras esterlinas me va a dar? Dios mío. Bendito sea el Señor. Nada de eso se va a llevar, amado. Nada de eso nos vamos a llevar. Usted y yo estamos en este lugar por un propósito, que el cual Dios ya lo puso desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Desde antes que usted naciera, ya estaba ese propósito en usted. Quiere decir que si usted y yo somos obedientes a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y obedecemos no las intenciones, los deseos, lo que el mundo está haciendo, entonces, amados, vamos a poder entender qué es vivir en el poder del Evangelio. ¿Qué es poder vivir una vida en santidad? Una vida en obediencia. Una vida no haciendo lo que a nosotros nos parece que debe ser, y muchas veces ultrajando al Señor. Es que yo pienso que esto fue así. Yo creo que esto es así. No. Yo. Cuidado con ese yo. Eso sí que nos cuesta, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra rebeldía. Teníamos en el nombre del Señor. Si todavía seguimos teniendo que trabajar en eso. Tenemos, amados, como hermanos, tenemos como hijos de Dios que ser humildes. El Señor resiste al soberbio. Resiste al soberbio. Pero da ¿qué? Gracia a quién? A los humildes. Gracia a los humildes. Termino. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? Ahí tenemos que estacionarnos. Tenemos que estacionarnos en el Evangelio de Dios, en el Evangelio del Señor. Amados, muchas veces nosotros, por no escuchar lo que Dios anhela para nuestras vidas, sino querer hacer las cosas a nuestra manera, nos metemos en circunstancias donde el Señor antes nos está diciendo: es hora, es tiempo, amados, de que verdaderamente tengamos ese encuentro nosotros con Dios. Mucha gente dice, mal dicho, yo encontré a Dios. El Señor no andaba perdido. Somos nosotros los que tenemos que encontrar al Señor. Somos nosotros los que necesitamos venir a los pies del Señor. Somos nosotros los que tenemos que decirle: ya no quiero vivir más esta vida. Ya no quiero vivir en esta circunstancia. ¿Sabe cuántas cosas ha hecho el diablo por robarle a usted la bendición?
¿Sabe cuántas cosas el enemigo ha hecho para que usted esté, y si está pasando por una circunstancia o situación que no es, esté atado, esté allí en esa atadura, en esas cadenas? Pero sabe que usted y yo tenemos poder en el nombre del Señor. Y ese no es el poder nuestro, sino el poder que viene de Dios. Usted puede cambiar su vida, su rumbo en este día, en este momento. Usted puede decirle a las circunstancias: ya no más, ya no más. Yo quiero vivir el verdadero evangelio con Cristo. Muchas veces se le preguntan a personas y lo primero que dicen es: ay, el evangelio es muy aburrido. Eso es tan aburrido. Ahí no dan cerveza, ahí no se baila, ahí no hay nada. Porque esa es la mundanidad. Eso es lo que para el hombre significa felicidad. Felicidad que es una condenación eterna. Ah, es que yo me acuerdo de aquella musiquita. Mire, ¿cuántos no bailamos? ¿Cuántos no? Ay, yo me acuerdo. Amados, cuidado. De esas cosas antes hay que decirle: gracias, Señor, por haberme sacado de esa mundanalidad. Gracias, Señor. Gracias. No, pero que mire que bueno. Y hasta se los enseñan a los niños. Cuidado con eso. Si usted y yo anhelamos abrazar el evangelio de Dios, necesitamos verdaderamente en Cristo Jesús estar firmes, amados. Necesitamos verdaderamente decirle: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú vives en mí a partir de ahora. Entréguele su vida al Señor. Entregar su vida no es solamente diciéndole. Sería bueno preguntar si usted entregaría su vida por Dios. Muchas veces diríamos sí, sí. O desde muy fondo, sí. El tema sería si usted le ha entregado la vida a Dios, porque usted no puede entregar lo que no ha entregado. Si usted le ha entregado la vida al Señor, usted ya no es dueño de su vida. Es solo Dios el que hace conforme a su voluntad. Entonces ahí ya viene el que podamos entender por qué un cristiano muere. Allí ya viene el por qué un cristiano en el mundo, amados, mientras usted y yo estamos sentaditos aquí y bien calorositos, entrega y sufre por el cristianismo. Los primeros, es algo que le pido al Señor me permita en una predicación continuar. Pero lo primero, amados, que necesitamos recordar son aquellos que han entregado sus vidas por el Señor. ¿Estaría usted firme para decir con el Señor hasta el final? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Pero Dios no quiere ver respuestas sin verdaderos fundamentos. ¿Estaría usted firme, amado, para ver a su hijo colgado ahí? Lo van a colgar y decir: cambia de fe, y entonces lo bajamos de ahí. ¿Y usted qué diría? Ay, hermano, bájelo. Sí, yo no, lo que quiera. Amados, cuando uno entiende el evangelio, y amados, pidámosle al Señor fortaleza, porque el evangelio de Dios dice que Él vomitará de su boca ¿a quién? A los tibios. Es mejor que sea frío que sea caliente, pero no tibio. Gente que ni siquiera se puede contar si es o no es. Gente que uno no sabe, ¿será? ¿No será? Amados, es tiempo, vivimos en un tiempo muy sensible, amados. Muy sensibles. Ay, Ucrania, ay, mire ahora. Dejemos de ser observadores. Entremos en el actuar, entremos en la acción, entremos en lo que Dios ha preparado para que usted y yo, amados, llevemos el evangelio hasta que Dios nos lo permita. Que el día que usted se vaya de este mundo, amado, gloria a Dios, yo hablé con fulano, así no lo vea, gloria a Dios, esa persona en algún momento vino y entregó su vida al Señor. Donde quiera que nosotros vayamos, seamos testimonio, testigos del Señor. Testigos del Señor. Dios no comparte, Dios es celoso, Dios no comparte su gloria. Ah, no, qué bueno aquí. ¿Sabe por qué la pastora decía ahora algo con respecto a lo de la alabanza? Porque así hay mucho cristiano que es cristiano de domingo, pero el sábado pregúntele dónde estuvo. Pregúntele dónde estuvo, y nos duele en nuestro corazón lo que escuchamos ayer. Nos duele en el corazón. Bendito sea el Señor. Amados, la iglesia del Señor tiene que entender que tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Ay, qué pastor tan duro. Sígame diciendo duro como quiera, amados, pero al Señor se le respeta. Al Señor se le respeta.
¿Cómo hacemos las cosas? Creyendo que Dios no nos ve. ¿Cómo nos paramos a ministrar creyendo que Dios nos va a bendecir? Y quiere que le diga una cosa: el diablo opera bendiciendo aquellas iglesias. El diablo opera bendiciendo, ¿en qué sentido? En la maldición, porque se llenan. ¡Ay, mírelas cómo están! ¡Mírelas! Amado, que seamos 2 o 3, 4 o 5, 6, 7, pero haciendo lo que Dios nos mandó a hacer en la palabra. Que seamos los que Él quiera, pero creyéndole al Señor en la palabra. Vivimos tiempos sensibles, amados, sensibles. No se vaya sin Jesús. Si usted no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, acéptelo ahora, hermano, en el nombre del Señor. Haga ese pacto con el Señor. A partir de ahora yo cambio, yo anhelo, yo cambio en el nombre de Jesús. Amada iglesia, pongámonos en pie, por favor.